Hola, bienvenidos. Espero y estén teniendo un buen día. Mi nombre es Diana Araceli Ángel Robles y el día de hoy estaré con ustedes platicándoles un poco acerca del síndrome de Noonan. Comenzamos. El síndrome de Noonan es una de las enfermedades raras más comunes que existen. De hecho, muchas personas ni siquiera saben que la padecen porque no manifiestan una patología grave. Sin embargo, sí son portadores y sus descendientes pueden presentar la enfermedad de una manera más acentuada. De hecho, hay una gran variabilidad en las manifestaciones clínicas y el fenotipo. O sea, el fenotipo son los rasgos distintivos de la enfermedad que vamos a platicar más adelante. Y estos van a resultar menos evidentes con la edad. El síndrome de Noonan es muy variable en cuanto a afectación, por lo cual no todas las manifestaciones tienen por qué aparecer en el individuo ni con la misma severidad. Antecedentes. Entre 1962 y 1968, la doctora Jacqueline Noonan describió por primera vez una serie de 19 pacientes. Estos tenían las características propias del síndrome de Noonan. Sin embargo, en ese tiempo todavía no se conocía con este nombre. Se conocía como síndrome de Turner de los varones. Y probablemente, aunque no era la primera descripción de la enfermedad, sí se trataba de la primera serie en la que había pacientes de ambos sexos. Además, había casos familiares y el cariotipo era normal en todos. El síndrome de Noonan tiene una prevalencia en el límite de ser considerado una enfermedad rara. Esto es de una persona afectada por cada 1000 a 2500. Herencia autosómica dominante. Bueno, ¿qué es la herencia autosómica dominante? Es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de los padres a sus hijos. Esto debido a una copia de un gen mutado, o sea, un gen que se encuentra cambiado de uno de los padres y este puede causar una afección genética. Por ejemplo, si la madre o el padre tiene un gen mutado, pues el niño va a presentar una probabilidad del 50% de heredar ese gen mutado. Los hombres y las mujeres van a presentar la misma probabilidad de tener esas mutaciones y las hijas y los hijos tienen la misma probabilidad de heredarlas. Por ejemplo, en la imagen aquí pueden observar cómo tenemos un padre afectado y en cambio una madre no afectada. Sin embargo, el 50% de su descendencia se va a encontrar afectada. En el caso del síndrome de Noonan, las mutaciones van a ser en el gen PTPN11, que se va a encargar de codificar para la proteína CHP2. Esto va a provocar el síndrome de Noonan. El gen PTPN11 está localizado en el cromosoma 12, brazo largo, región 24.1. La vía RAS-MAC. La vía de las RAS maquinasas va a ser una vía de señalización intracelular que es demasiado conocida. Esto ya que vehiculiza la señal de los ligandos extracelulares como hormonas, citoquinas y factores de crecimiento hasta producir la transcripción en el núcleo celular. Aquí van a participar procesos de proliferación, diferenciación celular y apoptosis. De hecho, RAS va a funcionar como un interruptor molecular que va a estimular la activación secuencial de la cascada de las MAP. Esto en 3 niveles, en RAF, en MEC y en ERK. En términos generales, la señal se transporta mediante GRB2 y de SOS a RAS. Esta RAS ya activada va a estimular estas 3 proteínas que les mencionaba y van a actuar de forma secuencial, lo que va a culminar con la activación de la MAP quinasa, también conocida como ERK, que esto es capaz de traslocarse al núcleo para ahí regular la transcripción, modificando la actividad de las proteínas y modulando así la expresión de distintos genes. Heterogeneidad genética y validación de variantes. Hasta la fecha se han descrito mutaciones en más de 20 genes distintos en el síndrome de Noonan. Si recuerdan, al principio les mencionaba que era por un gen en un 50%. Sin embargo, existen otros 19 genes que se encuentran mutados o cambiados, que son los causantes de esta enfermedad. Rasgos craneofaciales. Los rasgos craneofaciales se van a distinguir por una facies peculiar, o sea, una forma de la cara muy peculiar, como la podemos ver aquí. Vamos a tener cara de triángulo invertido con cejas como de diamante. Los ojos generalmente van a ser claros y vamos a tener una nariz ancha. Manifestaciones cardiovasculares. Bueno, aquí nos van a afectar diferentes afectaciones cardíacas. Sin embargo, en un 70 y un 80% vamos a tener la estenosis pulmonar, que esto es cuando las válvulas se encuentran cerradas.
Entonces, esto hace que el flujo sanguíneo se vea disminuido. Manifestaciones en crecimiento, desarrollo nutricionales y alteraciones en la homeostasis energética. El crecimiento prenatal no suele verse afectado. Sin embargo, los niños con síndrome de Noonan suelen ser más pequeños. Va a haber problemas de la nutrición, esto debido a que no van a tener poca succión y van a tener periodos prolongados de alimentación. Sin embargo, pueden tener episodios de vómitos y náuseas. Trastornos genitourinarios y renales. Lo más común va a ser una criptorquidia. ¿Pero qué es esto? Bueno, esto es cuando los testículos no descienden. Puede ser unilateral o bilateral. Y esto significa, si es unilateral, que solamente un testículo no va a descender. En cambio, si es bilateral, los dos testículos, o sea, ningún testículo va a descender. Por lo cual, por esto es más frecuente que la transmisión sea materna, porque los hombres suelen ser infértiles debido a esto. Trastornos musculoesqueléticos. Vamos a presentar deformidades torácicas. Esto puede ser el pectus excavatum inferior y el carinatum superior. ¿Pero qué es esto? Bueno, tal y como su nombre lo dicen, excavatum, va a ser que el pecho se va a ver como hacia adentro, como lo podemos observar en esta imagen. En cambio, el pecho carinatum superior va a ser como lo llaman pecho de paloma, o sea, el pecho se va a encontrar hacia afuera. A su vez podemos tener anomalías espinales como escoliosis, que es cuando la espina dorsal se encuentra curveada en vez de en línea recta. Trastornos oncohematológicos. Bueno, en el síndrome de Noonan, pues van a tener más probabilidades de tener hematomas o moretones, pero no suele haber como sangrados de preocupación. Estos suelen ser muy mínimos. Y a su vez pueden ser más propensos a desarrollar cáncer. Esto 8.1 veces superior al de la población general. Alteraciones cutáneas. Bueno, vamos a observar queratosis, como en esta imagen. Si suele ser facial, pues vamos a tener ausencia de vello. Vamos a tener manchas café con leche, que son como estas que las podemos observar, un exceso de piel nucal, como aquí lo podemos ver. Pronóstico y calidad de vida. Bueno, en realidad no hay demasiados estudios a largo plazo, por lo cual no se podría decir cuál es su pronóstico. Aunque se han descrito dificultades de alimentación en la infancia, pues estos solamente fueron un marcador del retraso en el lenguaje. En un estudio, el tercio de los adultos había asistido a una escuela para niños con dificultades y el 20% a una escuela convencional. Los demás, pues no se sabe. Diagnóstico clínico. El diagnóstico pues va a ser fundamentalmente clínico, aunque establecerlo con seguridad pues puede ser difícil. Esto especialmente en adultos, ¿pero por qué? Pues por la gran variabilidad de manifestaciones clínicas que presentamos. Además que, como ya mencionábamos, en los adultos el fenotipo suele ser menos evidente, o sea, los rasgos físicos que se pueden observar, por lo cual se han desarrollado diversos sistemas de puntuación para ayudar al diagnóstico. El más reciente lo pueden observar en pantalla. Se desarrolló en 1994 y mediante este diagnóstico nos vamos a basar para establecer el diagnóstico clínico de síndrome de Noonan dependiendo de los criterios mayores y menores. Por ejemplo, si tenemos un criterio mayor más otro criterio mayor, vamos a tener un posible diagnóstico clínico de síndrome de Noonan. También puede ser un criterio mayor más dos criterios menores o tres criterios menores. Y los criterios mayores o menores los vamos a ver basados dependiendo de las características faciales, cardíacas, la talla, el tórax o la historia familiar. Por ejemplo, en las características faciales tenemos como criterio mayor los rasgos faciales típicos y como criterio menor los rasgos faciales sugestivos. A su vez, en el tórax, pues tenemos como criterio mayor tórax abultado o hundido y como criterio menor tórax ancho. También podemos realizar un panel génico. ¿Pero qué es un panel génico? Esta es una herramienta que nos permite detectar mutaciones en los genes, o sea, un cambio en un gen a la vez. Y esto pues es de gran ayuda porque nos ayuda disminuyendo el tiempo de respuesta, así como el coste económico por paciente. De hecho, para el síndrome de Noonan y otras razopatías,
Pues hay algunos paneles genéticos. En el caso del síndrome de Noonan, lo que checamos son 19 genes. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal también va a ser muy difícil de realizar. ¿Por qué? Porque no existen antecedentes previos, pero debe sospecharse prenatalmente la posibilidad de síndrome de Noonan si existen algunas características. A su vez, en este caso, la evaluación de los padres va a ser muy importante. ¿Pero para qué? Pues para buscar signos sugestivos de síndrome de Noonan. Y si llega a existir sospecha clínica prenatal de síndrome de Noonan, debe realizarse una ecografía prenatal a las 12, de las 14 y 20 semanas, esto incluyendo una ecocardiografía fetal. A su vez, se puede realizar un estudio molecular de PTPN11, que es el principal gen implicado en el síndrome de Noonan, en caso de alta sospecha clínica a partir de una biopsia de vellosidad corial o amniocentesis. Diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico diferencial, pues tenemos que tomar otras enfermedades clínicas que se parezcan al síndrome de Noonan, como lo mencionábamos, el síndrome de Turner. Recomendaciones de seguimiento. Bueno, las recomendaciones de seguimiento pues va a ser dependiendo las manifestaciones clínicas que se presenten, por lo cual va a ser importante la intervención de diversos especialistas que estén potencialmente implicados en la atención a estos pacientes, o sea, que los especialistas se encuentren familiarizados con las manifestaciones clínicas y las posibles complicaciones que pueda haber, por lo cual va a ser conveniente un médico que coordine la actuación de todos los participantes. Esta labor pues, puede ser desarrollada por el genetista clínico o por otro médico, por ejemplo, un pediatra, un endocrinólogo o un cardiólogo. Tratamiento. Pues no existe un tratamiento único para el síndrome de Noonan. Al ser tantas manifestaciones clínicas y al estas no estar en todos los pacientes, pues el tratamiento se va a centrar en los problemas que el paciente llega a tener. Conclusiones. El síndrome de Noonan es una entidad con una importante variabilidad clínica y genética, que requiere de una aproximación multidisciplinar y un seguimiento regular, por lo cual es demasiado importante que sea más visible esta enfermedad y que cada vez más personas la conozcan, debido a que hay demasiada falta de información. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que consulté. Espero que la información haya sido de ayuda y haya sido dada de la manera correcta. Que tengan un buen día.